Terapeutas. ¿Han tenido un paciente que realmente les dio miedo? Una o dos veces. He trabajado en el campo forense. Así que tanto en mandato judicial como en prisión ha sido con criminales violentos con o sin diagnósticos mentales severos. Había un chico que se rumorea era el encargado de deshacerse de los cuerpos en las pandillas locales. Aunque siempre estábamos en buenos términos y yo lo respetaba y él me respetaba, él siempre recordaba absolutamente todo lo que alguien le contaba y podía conectarlo con otras cosas sin importar el tiempo que haya pasado. Aparte siempre estaba haciendo preguntas diseñadas para desarmar a alguien y que cuente más de lo que debería. Él era muy bueno leyendo a la gente y se daba cuenta de lo que les podía hacer daño. Él se sentía muy satisfecho con la información y podías ver los engranes moviéndose en su cabeza. Especialmente cuando lograba poner a la gente unos contra otros en las sesiones grupales. Tuve un cliente que sufría de tricotilomanía. Se sentaba al final del salón, metía su mano en el pantalón y se arrancaba los vellos de ahí abajo y los olía. Me sentí extraño estrechando su mano. La tricotilomanía es muy rara. Empecé cuando tenía 7 años después de un accidente de auto. Empecé con la cabeza y luego seguí con las pestañas y cejas. Unos años después de hacer esto, descubrí una forma de negociar conmigo mismo y dejé de hacerlo un poco. Han pasado 15 años y ahora solo arranco vellos más ocultos como las piernas o púbicos y puedo controlar mejor las cosas, lo que es un gran avance tomando en cuenta el gran agujero que tenía en mi cabello y las fotos que existen sobre eso en la boda de mi hermano. Trabajé en un pabellón psiquiátrico, pero no soy terapeuta. Me aterrorizaban más los que tuvieron una lesión traumática en la cabeza que cambió su personalidad y habilidades cognitivas para siempre. Porque le puede pasar a cualquiera. Usen casco, amigos. Lesionarse el cerebro me aterra. Tengo cáncer metastásico de pecho. 15% de los pacientes que lo tienen se les puede expandir al cerebro. He visto lo que el cáncer le hace al cerebro. Es desgarrador y ahora me aterra. También camino mucho por la calle. Un conocido fue atropellado una vez y ahora tiene daños en el cerebro por los que nunca volverá a ser independiente otra vez. Solía dar asesoramiento en mis prácticas de servicio social a chicos que fallaban en las clases y era muy probable que abandonaran la escuela, lo que generalmente los lleva a una mala vida. Los tratábamos de ayudar a adquirir las habilidades necesarias para pasar o redirigíamos su camino a uno donde pudieran encontrar el éxito. La escuela tradicional no es el camino para todos. Tuve un chico que vino a mi oficina al final del día. La mayoría de mis compañeros ya se habían ido. Solo quedaba yo y una compañera que ya era mayor. Era la primera cita del chico y se supone duraría 1 hora y media. En cuanto el chico entró al cuarto, todas mis alarmas empezaron a sonar. He tenido malos presentimientos antes, pero nada como este. Mucha adrenalina empezó a correr por mi cuerpo que mis manos temblaron por varias horas. No habría ninguna oportunidad de que me sentaría con él calmadamente. Le dije que había ocurrido una emergencia y que tendríamos que reagendar. Él estuvo de acuerdo sin problema y dijo que volvería al día siguiente. Me sentí como tonta y me cuestioné por días, especialmente cuando ya no volvió y nunca contestó mis llamadas. Sentí que lo obligué a rendirse. Tal vez pensó que yo era racista. Muchas preguntas. Me he forzado a sentarme con clientes que fueron violentos y de todo tipo de comportamientos que me pusieron nerviosa. ¿Qué me había pasado? Luego lo vi en las noticias. Él atacó y mató a una mujer cuando salió de mi oficina. La metió en una bolsa de basura y se fue a casa a jugar videojuegos con su hermano menor. Le dieron cadena perpetua y varios cientos de años, gracias a Dios. Tuve pesadillas por un tiempo. Di terapia familiar por unos años. Tuve un padre con un hijo adoptado de necesidades especiales. El padre se acababa de casar otra vez y esa relación se rompió rápidamente. Él culpó al niño por ambos divorcios. Él se negó a seguir mis recomendaciones para trabajar en su relación con el niño o mejorar sus habilidades parentales. Él solo quería quejarse y demostrar lo malo que era el niño. En muchas ocasiones cuando necesitaba que alguien lo cuide, iba y lo dejaba con su mamá biológica quien ya lo había maltratado antes y es la razón por la que el niño fue adoptado. Una vez tuve que llamar a protección infantil porque el niño llegó con un ojo morado. El papá provocó y culpó al chico hasta que este se enojó tanto que le dijo, «Quiero matarte» y el papá llamó a una ambulancia para que se lo lleven a un centro psiquiátrico. Cuando el tratamiento terminó el papá nunca fue a recogerlo, y el chico tuvo que ser puesto en adopción de nuevo. Me hace querer vomitar.
No sé si este cuenta, pero después de que un miembro de mi familia extendida perdió a su hija, yo la acompañé a un grupo de apoyo para padres en duelo, solo para ser su apoyo. Ahí había una mujer que no dejaba de decir que no sentía nada por la muerte de su propia hija. Era espeluznante. Siempre que era su turno de hablar, decía que sabía que se suponía que se sintiera triste y que fue al grupo porque quería sentirse triste, pero no podía porque la muerte simplemente pasaba y era natural y tenías que superarlo. Creo que todo el grupo estaba aterrorizado por ella. No soy terapeuta, pero trabajé en el campo de la salud mental. Sin contar a los perros y a los que abusan de animales, que por supuesto es lo más horrible del mundo. El que más me impactó fue un caso de personalidad doble, antisocial y narcisista, que me parece algo muy molesto, pero no aterrador realmente. Él estaba pensando en quitarse la vida debido a la bancarrota. Él veía a su esposa como si fuera completamente dependiente de él, lo cual era falso, y que tendría que llevársela con él. Él hablaba de eso como si fuera daño colateral, como si le estuviera haciendo un favor, como cuando duermes a un animal para que no sufra. El vacío en sus ojos y alma todavía aparecen en mis pesadillas. No sé qué le pasó al final. Espero que lo haya hecho solo a él mismo y que su esposa esté bien. Él pasó de la riqueza a la pobreza. Eso es muy humillante para un narcisista. Fue una crisis económica hace unos años, pero estoy seguro que también hizo cosas ilegales. Pudo haber tenido miedo de que lo atraparan. Sí, trabajé en prisiones de hombres y mujeres y atendí a violadores. Los más difíciles eran los que lo habían hecho muchas veces. Como mujer, sientes su presencia en la habitación, sientes lo mucho que te odian y que a la primera oportunidad te harán pedazos. Yo estaba a inicios de mis 20 cuando empecé a trabajar ahí y era difícil a veces. En otras veces tenías a alguien que conocías mejor y te agradaba. Construían una buena comunicación y hablaban hasta que un día se abrían contigo y te contaban lo que han hecho y que nadie sabía. Lo que había en lo más profundo de sus pensamientos y luego tú estás sentada ahí pensando, Dios mío, estoy sentada enfrente de un psicópata. Esos son momentos que nunca olvidas. Mi papá tuvo un paciente que había quitado unas cuantas vidas y había escondido los cuerpos. Cuando él le estaba contando la historia y estaba a punto de decirle dónde estaban los cuerpos, mi papá lo interrumpió y le dijo algo como: cuando te des cuenta que soy la única persona que sabe dónde están los cuerpos, vendrás por mí. Por lo tanto, no me interesa saber en dónde los escondiste. El tipo se llevó la mano a la frente y dijo: rayos, eres inteligente. No creo que mi papá haya estado asustado, pero por supuesto es algo escalofriante.